Hablando de nuestra fe, nosotros tenemos una fe, somos camino de vida, hay una fe que creemos, esa fe es una serie de doctrinas, de enseñanzas que nosotros tenemos, que creemos, las cuales fueron enseñadas por los profetas y los apóstoles, y nosotros basamos esa fe en esas enseñanzas. Y no lo busques, se lo voy a leer. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sí, tenemos una serie de enseñanzas, nos llamamos cristianos, como algunos, así se empezó a llamarle a los seguidores de Cristo, le llamamos cristianismo a nuestra fe, porque pues creemos en Cristo y todas las cosas que nosotros hacemos, todas las cosas que intentamos hacer, todo el enfoque de las actividades que hacemos como iglesia, pues tiene que ver con Cristo, tiene que ver con nuestro Señor Jesús. Él es la razón de ser. Todo cuanto hacemos, la alabanza, el trabajo, la evangelización, los estudios, hasta lavar los baños, trapear, todo es enfocado a nuestro Señor Jesús, a poder compartir esa doctrina, esa enseñanza a otros, para que también a través de esa enseñanza y doctrina pueda tener la experiencia de conocerle. Entonces, te decía, nosotros tenemos ese fundamento o esa experiencia por el conocimiento que nos han dado los apóstoles y los profetas. Hay mucho, y por eso aquí está tanto Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, es el conocimiento. Sobre esto basamos nuestra fe. El Antiguo Testamento, pues vemos la palabra profética, algo que iba a suceder a un futuro. Y ya en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de todo eso que se había profetizado y que se cumplió. Y precisamente quiero hablarte de un pasaje, quiero que vayamos ahora, si abre tu Biblia, en Isaías capítulo 53, verso 1. Y quiero que tomemos este capítulo, un capítulo muy profundo. Es una visión, es impresionante la manera en que Isaías describe lo que le iba a pasar al Señor Jesús muchos años antes de que sucediera. Él lo habla, él se le da la visión, él ve ese suceso que iba a acontecer, y no solamente como suceso, sino también la interpretación de ese suceso. Y después vemos cómo los apóstoles lo testifican, lo viven, ven el cumplimiento delante de sus ojos. Ven eso que está escribiendo Isaías, lo ven en vivo, esa experiencia de ver cómo el Señor Jesús muere y todo ese padecimiento que tuvo, cómo fue a la tumba, después resucita. Y ahora ellos, después de que Jesús asciende a los cielos, ellos testifican lo que habían visto. Entonces los profetas hablaron de lo que iba a suceder, los apóstoles testifican de que ya sucedieron esas profecías sobre el Señor Jesús. Y Isaías 53 dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, ¿quién ha creído a nuestras enseñanzas? ¿Quién cree todo eso que hablaron los profetas, que Dios se lo dijo a los profetas? ¿Quién cree todo lo que los apóstoles testificaron y vieron de las profecías que se habían cumplido en el Antiguo Testamento? Dice, ¿quién va a creer ese anuncio? Y entonces, al creer en ese anuncio, dice, entonces, ¿sobre quién se va a manifestar el poder de Dios? Entonces, este anuncio, este mensaje que nosotros predicamos, como también lo dice el apóstol Pablo, es un evangelio de poder, de un suceso poderoso que sucedió para que la creación humana, para que el hombre pudiera salvarse eternamente. Todas estas enseñanzas, nosotros podemos ver el poder de Dios, por supuesto, en todas las cosas creadas, lo dice Romanos. Ves el universo, ves la tierra, ves el mar, ves los ríos, vete tú mismo en un espejo, ve a tus hijos y vas a ver ahí el poder de Dios. Pero este hecho habla del poder específico y particular
que Dios manifestó para salvar al hombre eternamente. Y el apóstol Juan lo pone de esta manera, Juan capítulo 1, verso 9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Jesús viene al mundo. Vino, Dios mismo viene a la tierra, es el gran poder manifestado. O sea, vimos su poder en la creación, vemos su poder en nosotros, en nuestro cuerpo, pero el poder manifestado en Cristo es el poder de la salvación, de la redención, para que el hombre pudiera salvarse y reconciliarse con el Padre. Y ve el mismo el verso 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El Señor Jesús vino a la tierra siendo Dios, ¿verdad? Dios todopoderoso, creador de todas las cosas. Él se hace un hombre y se hizo tan hombre, tan simple como un ser humano, que ni siquiera nos dimos cuenta cuando Él estuvo en la tierra. Dice la Escritura en Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, no solamente se humilló para ser un hombre, sino estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aun como el hombre que Él se hizo, que tomó esa forma humana, siendo el creador de todas las cosas, Él tenía el derecho, como Dios y como a hacerse hombre, Él tenía derecho a tener riqueza. Él pudo haber decidido: voy a ser hombre, soy el dueño de todas las cosas, me voy a hacer un hombre, pero voy a ser un hombre con riqueza. Él pudo haber decidido tener no solo uno, sino muchos castillos, sirvientes, fama, reconocimiento, poder, pero no tomó ninguna de estas cosas a tal grado que no se le reconoció, ni fue admirado siendo Dios, ni había un atractivo humano en Él que pudiera desearse, ni siquiera algo que dijeran: oh, yo quisiera ser como Él, yo quisiera tener lo que Él tuvo. Nosotros admiramos a mucha gente en la tierra, a muchos jóvenes que quieren ser como tal cantante o como tal futbolista. Hay gente que quiere ser como tal político porque habla muy bien y es muy poderoso. Hay gente que quiere ser como tal vez un hombre de negocios o mujer de negocios, ricos, con mucha riqueza, con muchos valores. Pero cuando vieron a Jesús, no querían ser como Él, porque Él no tenía ninguna de estas cosas humanas o físicas. Esto nos enseña el valor de la vida en la tierra. No vinimos a esta tierra para ser admirados, o para ser reconocidos, o para disfrutar de los placeres que esta tierra nos da, o para ser amado, o para enriquecerse. Lo único que el Señor Jesús buscó en su vida como hombre fue una cosa: Él vivió en esta tierra como hombre para hacer la voluntad del Padre. Él mismo nos enseñó que tratando de ganar nuestras vidas, solo las perdemos, porque las perdemos en lo vano, en lo inútil. Una y otra vez la Escritura dice: ¿para qué te quieres ser rico si las riquezas son nada? ¿Para qué quieres ser famoso si la fama se va a pasar? ¿Para qué quieres todas estas cosas que el mundo va detrás de ellas? Son vanas e inútiles. Pero si perdemos nuestra vida no deseando las cosas que el mundo nos ofrece, y la perdemos para buscar a Jesús, para buscar su voluntad, para buscar la voluntad del Padre, entonces
entenderemos el verdadero significado de nuestra vida. Muchos hombres y mujeres hablaron cara a cara con Jesús. Convivieron con Él, comieron con Él, caminaron con Él. Y no desearon ser como Él. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no era rico. Tal vez tú conoces a una persona rica y hasta le haces una buena comida, le pones un lugar en especial en tu casa, le mandas un regalo especial si es su cumpleaños, porque es rico. Tampoco porque no vivía en un castillo. La casa de Jesús no era un palacio. Y sí nos admiramos, ¿verdad? Cuando alguien tiene una gran casa y decimos, wow, qué padre casa tiene fulanito de tal, ¿no? O sea, uno admira el hogar de una persona y uno dice, quisiera esa casa, quisiera esa alberca que él tiene, quisiera esos adornos que él tiene. Pero nadie quería la casa de Jesús, porque no era un castillo. No vestía ropas finas. A veces sí vemos a gente que Gucci, todas estas marcas famosas, Louis Vuitton, estas marcas, Calvin Klein, y cuando ves a alguien con una bolsa así, o con una vestimenta, o con un reloj de Huber y estas marcas, dices, wow, te sorprende las marcas, porque hacen buena ropa, la verdad. Y te admira si alguien las usa. Por eso la gente las compra, ¿verdad? Porque la gente las admira cuando tienen esas y las portan. Pero la ropa de Jesús no era de marca. Era ropa sencilla. No portaba joyas costosas. Claro que murió la reina, veíamos todos documentales de las grandes joyas que la reina tenía. La reina Isabel, y pues admiramos las joyas. Ves un buen reloj y dices, wow. Ves una buena joya, un diamante, un brillante, una esmeralda, y te admiras. Cuando veías a Jesús, no había joyas en sus brazos ni en su pecho. No tenía contactos con los líderes de ese tiempo. No conocía al rey César. No conocía ni siquiera al sumo sacerdote, que era de su religión. No tenía contactos con ellos. No tenía un apellido honorable. Que dijeras, wow, es de los fulanitos de tal. De los Bill Gates, wow, es el hijo de Bill Gates, de los Salinas, Pliego y todos estos nombres famosos. Jesús era el hijo de José. El hijo de un carpintero, nada famoso. Y de María, una mujer común que salía todos los días a comprar su mandado y regresaba. Y nadie la conocía. Pero era el dueño de todas las cosas en esta tierra. ¿Qué nos enseña? Que el Señor Jesús, que esas cosas no son valiosas. ¿Qué es lo valioso pero el mundo no ve? ¿Qué fue valioso del Señor Jesús si nadie lo vio? Su enseñanza, su poder, el poder que manifestó con milagros, su amor, su ejemplo, sus milagros. No fueron nada de esas cosas estimadas para ser deseadas. El mundo seguía tras las cosas vanas y todas las cosas que Jesús hizo no las admiraban, no las reconocían. Solamente se beneficiaban de esos milagros. Pero cuando tenían el milagro, como aquellos leprosos, simplemente caminaban por otro lado y volvían a su misma vida. Solo aquellos que buscaban el reino de los cielos lo admiraban y lo reconocían. Y por eso los apóstoles lo siguieron. Por eso Nicodemo también lo admiraba. Porque pudieron ver la vida espiritual en ellos, pero fueron muy pocos. Pero Jesús tenía muchas cosas que admirar. Ahora que leemos su vida, nos admiramos de sus enseñanzas y la vida que tuvo aquí en la tierra. Su vida espiritual fue muy distinta al resto de los hombres, pero no le estimaron por esa vida espiritual, no le estimaron por sus palabras, no le estimaron por la enseñanza profunda que él dio, se burlaban de su misma enseñanza que él daba, siendo que estaba hablando la verdad. Porque el hombre estaba perdido
en el mundo y en su pecado y en su ignorancia y en su oscuridad. Su obra no fue reconocida ni premiada en la tierra hasta el día de su muerte. No fue. Es increíble que una semana antes estaban todos diciéndole Hosana al rey y ponían sus mantos para que él pasara, y al siguiente fin de semana lo crucificaron y gritaban crucifíquenlo. Es increíble, porque no era admirado. Verso 4, ahí mismo en Isaías: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor Jesús sufrió dolor como nadie, pues fue lastimado físicamente y verbalmente. Fue avergonzado. Le llamaron príncipe de los demonios al creador del cielo y de la tierra. Se mofaron de su reino, poniéndole una corona de espinas. Le escupieron. Fue azotado, golpeado, herido y lacerado. Y no fue porque fuera culpable. No fue porque hizo algo indigno o algo malo. Todo eso lo sufrió porque nosotros éramos culpables. Y Él decidió tomar nuestra culpa y echársela encima. Por eso dice que tomó nuestro dolor, nuestro pecado, nuestra rebelión, y lo hizo para justificarnos. Él lo tomó para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Las heridas, el dolor, los insultos, el ser ignorado, el menosprecio, el ser juzgado injustamente, el ser azotado, el ser señalado como pecador, pagaron nuestro pecado y nuestra enfermedad. Por eso lo aguantó y por eso lo sufrió, para que nosotros no tengamos que sufrirlo. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y me recuerda aquel pasaje que dice: no hay justo ni aun uno. No hay un ser humano, hombre o mujer, que sea bueno. No hay nadie. Nadie que no haya tenido malos pensamientos. Nadie que no haya odiado. Dice, sus bocas son como serpientes, ¿verdad? Veneno hay en sus lenguas. Eso somos nosotros. Nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos fuimos por el camino que quisimos. Dios nos puso un camino, un destino, y nosotros hemos hecho lo que queremos. Y la humanidad hizo lo que quiso. Decidió apartarse, decidió hacer a su imagen a Dios como quiso Él, no como Dios ordenó. Nos descarriamos por eso. Por habernos desviado es que el Señor Jesús hizo todo. Todos nos salimos del camino. ¿Sabes? Dios tiene un camino para ti, para cada uno de nosotros. Por eso nos puso en esta tierra. Pero no lo hemos seguido. Hemos hecho lo que hemos querido. No tomamos la senda correcta. Por eso Jesús dice: yo soy el camino. Ustedes ya se desviaron, están por otro lado. Yo soy el camino. Vuelvan conmigo. Yo les voy a decir por dónde deben caminar para que su vida realmente tenga el propósito por el cual fue hecha. Pero el hombre decidió volverse e irse por otro lado. Y la única solución para que el hombre volviera a retomar ese camino y no estuviera perdido era que sobre él fuera cargado nuestro pecado. Era la única manera en que podíamos volver. Y él decidió que nuestro pecado fuera sobre él. Verso 7. Angustiado él, porque le dolió.
Fue difícil. Ese momento cuando Jesús está en el Getsemaní es doloroso para él lo que estaba haciendo por nosotros. Angustiado él y afligido, dice, no abrió su boca. Cuando le injuriaban, cuando lo molestaban, cuando le insultaban, cuando le escupían, cuando le decían que era pecador, cuando le decían que era el príncipe de los demonios, él callaba. Enmudecía. Dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No salió ninguna queja de su boca. Ninguna palabra en su defensa. Mucho menos una maldición. Jamás salió una maldición de su boca hacia sus detractores y verdugos. ¿Sabes por qué no dijo nada? Porque lo hacía voluntariamente. No lo obligaron, no lo forzaron. Él nos vio y nos amó a la humanidad. Y dijo, yo lo hago, porque les amo. Había decidido tomar una culpa que no era suya para pagar el precio. Y por eso él dijo, sí, me culpan, me dicen, me insultan. No lo merezco yo, pero lo merece porque yo estoy cargando el pecado. Y esos insultos y esas críticas y esa señal de pecado y ese dolor y todo esto que él sufrió lo merecíamos nosotros. A ti sí te pueden decir que eres un pecador y sí lo eres. A ti te pueden insultar por rencoroso y lo mereces. Lo merecemos porque sí somos pecadores, él no. A nosotros sí merecemos que nos golpeen, merecemos que nos insulten por el pecado que hemos hecho. Merecemos que haya dolor por el pecado que hemos cometido. Pero Jesús dijo, yo lo voy a aceptar. Merecemos que se burlen de nosotros por quienes somos. Pero Jesús dijo, yo lo tomo y lo sufro para que ellos no tengan que sufrirlo. Verso 8, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Sabes? Su sacrificio no fue en lo oculto. No fue escondido. No lo vio simplemente un pequeño grupo de personas selectas. Fue abierto. Fue un juicio abierto y se hizo ante muchos, y podemos decir miles de testigos, estuvieron presentes en ese juicio. Fue abierto. Y sí lo mataron. Lo que le hicieron a Jesús le quitó la vida. Esos golpes, esas espinas sobre su cabeza, esos clavos enterrados en su espalda, esos clavos enterrados en sus manos y en sus pies, el haber sido colgado en esa cruz, todo eso lo mató. Lo mató el hombre. Lo mataron los seres humanos. Sus acciones lo mataron. Le quitaron la vida a una corta edad. ¿Qué son 30 años? 33 que vivió el Señor Jesús. 33 años. Estás en plena juventud. 33 años. Era un joven Jesús. ¿Por qué no morir a los 90? Pero le quitaron su vida a corta edad. Porque, ¿sabes? Una vez más nos enseñó que la verdadera vida no está en la tierra, está en los cielos. No tuvo la oportunidad de disfrutar mucho. Primero, no tenía riqueza y le quitaron muchos años de su vida. ¿Qué pudo haber disfrutado Jesús de la vida? Y le quitan a los 33 años su vida. La versión Nueva Traducción Viviente dice así: a nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Jesús pagó por otros. ¿Y sabes quiénes son esos otros? Nosotros.
Él pagó por nosotros. Él murió y sufrió para que nosotros pudiéramos ser salvados. 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. O sea, siendo justo, limpio, el Dios santo y poderoso muere entre dos villanos, que los dos confesaron que eran culpables, y tú lo notas ahí en la Biblia. Ellos dijeron, nosotros merecemos, o sea, no eran injustos. A veces yo creo que hubo muchas crucifixiones injustas, y muchos hombres ahí en ese tiempo de los romanos fueron crucificados injustamente, pero los dos que estaban al lado de Jesús, los dos merecían morir. Y ellos lo reconocieron por sus hechos, por sus acciones. Fue contado entre los impíos. Se revolvió su vida con los impíos. Dice, pero finalmente fue sepultado con los ricos. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Todo eso le pasó a pesar de que no hizo nada. Con los ricos fue sepultado porque finalmente se reconoció que su muerte era muy valiosa. La muerte de Jesús era lo más valioso que nos ha dado Dios. Yo creo que Dios te ha dado un carro, tal vez, te dio una esposa, hablamos hace un momento de eso, te dio hijos, nietos, bisnietos, te ha dado viajes, te ha dado muchas cosas. ¿Saben? Lo mejor que Dios te ha dado es la muerte de Cristo. Lo más valioso que el mundo ha recibido es la muerte de Cristo. Porque a través de ella pueden perdonarse sus pecados. Y muchos prefieren otras cosas. Otra vez, ¿verdad? Sin ver lo que Jesús realmente hizo. Sin codiciar, tal vez a muchos le dijeran, como aquella ocasión cuando Jesús está orando por un paralítico. Y le dice el paralítico, pues él quería que lo sanaran, ¿verdad? ¿Qué quiere un paralítico? Pues ayúdame a caminar. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Tus pecados te son perdonados. No me imagino la cara del paralítico. O sea, porque no lo entendemos. Dijo, bueno, mis pecados son perdonados, pero sigo sin caminar. Porque para él era más valioso caminar que sus pecados sean perdonados. No entendemos el valor de que nuestros pecados sean perdonados. Y finalmente Dios en su misericordia los sanó. Pero así estamos, no entendemos. Nuestros pecados han sido perdonados y no lo entendemos. El mundo no entendía lo que Jesús estaba haciendo. Ellos querían riqueza, fama, querían que estuvieran bien, sanidad. Pero cuando Jesús hizo todo esto de la muerte, ni siquiera sus discípulos lo entendieron. Y lo abandonaron y se fueron a llorar después de que lo sepultaron porque no entendieron nada de las cosas que Jesús les había enseñado por más de 3 años. Y muchas veces estamos así sin entender todavía lo que Jesús hizo. Y por eso Jesús tuvo que ser tan radical en su vida para que nosotros podamos ver la diferencia entre el mundo y lo espiritual. Si Jesús hubiera sido rico con castillos, con todas estas cosas, nos hubiéramos confundido. Y hemos ido detrás del mundo, no detrás de las cosas espirituales. Qué valiosa fue su muerte. Más valiosa que todo tu salario de un año. Más valiosa que tu salud. Y sin embargo pagó tu salud. Más valiosa que tu paz. Y sin embargo pagó por tu paz. Más valiosa que el dolor que puedas sufrir en esta tierra. Y sin embargo Jesús pagó tu dolor. Fue paquete completo con su muerte. Con eso nos salvó. No solamente una vez, ni 2, ni 3. Para siempre. Eternamente. Verso 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Sabes? Todo esto, sí vemos el sacrificio, todo ese juicio que hicieron a Jesús. Pero aquí lo aclara el profeta. ¿Sabes por qué Jesús fue quebrantado? No por lo que hicieron los hombres, no por el juicio todo tramposo que le hicieron a Jesús, no. El veredicto
de su juicio fue divino. Verso 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Su quebranto y el dolor que tuvo venía de arriba. Por eso su dolor y sufrimiento. Por eso cuando está en Getsemaní, Él está agonizando en el dolor, porque era algo espiritual también, no era solamente algo físico. Y tal vez es doloroso todo lo que el Señor Jesús vivió. Pero aún puedes ver películas o documentales de gente que ha sufrido tal vez en su muerte más que el Señor Jesús, podríamos pensarlo. Pero no era solamente la muerte física que Jesús estaba padeciendo, sino era lo espiritual que estaba aconteciendo. Como menciona la Escritura, Él vivió nuestro infierno, bajó al infierno para pagar nuestro infierno. El Padre lo menospreció, pagando el menosprecio que teníamos por nuestro pecado. Jesús sufrió espiritualmente. Su pago fue espiritual, no fue simplemente un juicio que le hicieron en la tierra ya, como cualquier abogado que firme el juez está bien, es culpable o es inocente. No, esto vino de los cielos, porque su juicio fue desde los cielos, el veredicto fue desde los cielos. Y se encontró culpable a Jesús porque Él llevó nuestras cargas. ¿Por qué? Porque el juicio que el hombre tiene de pecador no viene de los demás, viene de los cielos, viene de Dios. Dios nos culpó como pecadores porque hicimos un pecado, porque hemos pecado. El juicio de pecadores viene del cielo. Por eso Jesús tenía que entrar al cielo y desde el cielo pagar nuestra deuda, no solamente en la tierra. Y Él se metió hasta el cielo, hasta la presencia del Padre, y ahí pagó con todo su sacrificio el veredicto divino de culpabilidad que estaba sobre nosotros. Y entonces ahora somos inocentes por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, desde los cielos. Por eso tu salvación no es simplemente una doctrina enseñada por unos apóstoles. No es simplemente cosas que se profetizaban en el Antiguo Testamento. No, tu salvación tiene que ver con algo espiritual que sucedió desde los cielos y que ha impactado la tierra con su sacrificio, y que ahora, creyendo en Jesús, nuestras vidas son perdonadas desde los cielos. No en la tierra, desde el cielo. Mis pecados han sido borrados, no en la tierra. No es que me perdonó mi mamá, o me perdonó mi esposa, o me perdonó el juez. Fue Dios quien me ha perdonado. Y mis pecados son sin culpa ya, sin consecuencia, porque hubo alguien sobre quien fue mi pecado y pagó todo lo que yo tenía que vivir. Él lo vivió para pagar ese pecado, siendo inocente. Vaya que Jesús hizo algo maravilloso. Lo hizo desde los cielos. Y sigue diciendo, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Sabes? Jesús, el Señor, cumplió el plan de salvación que Dios le había prometido a la descendencia de Adán y Eva, y a ellos mismos. Jesús cumplió todo para que nosotros fuéramos salvados. Funcionó todo lo que Jesús hizo, y en los cielos hemos sido perdonados. ¿Y qué dice el verso 11? Hablando de Jesús: verá el fruto de la aflicción de su alma. Se verá el resultado de todo lo que Él padeció. Va a ver el resultado y quedará satisfecho. Jesús está satisfecho de lo que hizo. No le pesa todo lo que sufrió. No le pesan los insultos. No le pesa esa cruz. No le pesa esos golpes. No le pesa esa saliva de esos soldados sobre su rostro. No le pesa, porque lo hizo por nosotros. Quedó satisfecho. Su dolor, su agonía no le pesa, sino quedó satisfecho. Y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. No le pesa porque nos justificó.
a miles de personas nos justificó. Su dolor fue mucho, pero su satisfacción fue mayor. El resultado fue muy grande. La salvación eterna de muchos. Y en esos muchos estamos nosotros los que estamos aquí presentes. Verso 12, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Por esto que él hizo, por esta obra redentora que hizo Jesús, no halló nombre más alto en toda la tierra ni en los cielos. Al nombre de Jesús se somete toda autoridad, cielos y tierra y donde sea. El mismo demonio en su nombre tiembla, porque no hay otro nombre más alto dado a los hombres que el nombre de Jesús, en el cual solamente por él podemos ser salvados. Se le dio la máxima autoridad y él volverá, dice la Escritura, pero ya no volverá para salvarnos porque ya nos salvó. Él volverá con la máxima autoridad que merece, porque Él es el dueño de este cielo y esta tierra. Él es el dueño de todas nuestras vidas y vendrá por lo que es suyo. Y entre esos somos nosotros, somos suyos, le pertenecemos y volverá por nosotros. Porque su nombre es alto, se le dio todo, no tuvo hijos, no tuvo una descendencia en la tierra, pero ahora tiene la descendencia de miles y millones de personas que han creído en su salvación y por eso pueden ahora ser su esposa. Y ahora tiene una gran descendencia y nosotros somos esa descendencia. Él es el Hijo de Dios, pero ahora es primogénito, dice la Escritura, de muchos hermanos, porque somos nosotros esos hermanos. Cristo nos salvó. No hay nombre más alto que el nombre del Señor Jesús por todo esto que Él hizo. Todo esto tiene que ver con Semana Santa. Muchos dicen, pasó porque lo predicó después de Semana Santa. Porque a veces nos recuerda a la gente un poco. Se recuerda un poquito lo que Jesús hizo. Pero sabes, esto no es para recordarlo una vez al año. Esto es para recordarlo cada día que viva sobre la faz de la tierra. Porque mi salvación fue consumada por Jesús y por esa salvación tengo derecho al reino de los cielos. Cierra tus ojos un momento. No hay nombre más alto que el nombre de Jesús. No hay. Porque nadie ha hecho lo que hizo Jesús. Nadie entró hasta la presencia del Padre a sacrificarnos. Los sumos sacerdotes entraban una vez al año. Y primero tenían que expiar sus pecados porque eran pecadores. Y ya que expiaban el suyo, podían entrar a la presencia de Dios, pero no la celestial, a una maqueta que había en la tierra, a una maqueta, a una figura simplemente de lo que había en los cielos. Nunca pudo un sumo sacerdote del pueblo de Israel entrar al verdadero lugar. Solo Jesús entró con su sangre a la presencia de Dios, a esa arca donde estaba la ley quebrada, los mandamientos quebrados de nuestras vidas. ¿Cuántos pecados hemos cometido? Estaban ahí, que nos hacían culpables de juicio eterno, de la ira de Dios. Y Jesús puso su sangre. Y entonces los pecados fueron borrados. Ya no hay más culpa por el pecado, porque fue pagada por el Señor Jesús. Ahora solamente resta creerle, buscarle y vivir esa vida libre
que Jesús ha ganado por nosotros.